Del milagro a la caída. La impactante redención de Israel en 2 Crónicas y su camino al exilio. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, un niño de tan solo 8 años ascendió al trono, bajo el nombre de Josías. Desde el inicio, sus días estuvieron marcados por un anhelo genuino de servir a Yahvé, guiado por los sabios consejeros que le rodeaban. En tiempos de oscuridad y desobediencia, causada por el reinado de su antepasado, el rey Manasés, el corazón de Josías latía con el deseo de restaurar el pueblo de Judá al pacto sagrado con Dios. Como un fuego devorador, la pasión de Josías por la justicia y la verdad era contagiosa. Todo parecía un vaivén de redención y esperanza cuando su 18º año de reinado trajo consigo un descubrimiento inesperado en el templo, el Libro de la Ley. Este antiguo manuscrito revivió la llama de la fe en un país empobrecido por la idolatría. Al abrirlo, las palabras resonaron de tal manera que la atmósfera se tornó electrizante, como un trueno que retumba en la llanura. Cada letra que Josías leía atravesaba su ser con poder divino. Al comprender lo lejos que su pueblo se había alejado del camino de Dios, rasgó sus vestiduras, un signo de profunda reverencia y angustia. El rey envió mensajeros a la profetisa Hulda, quien proclamó la inminente ira de Dios, pero también un rayo de esperanza. La devoción de Josías sería considerada por el Altísimo, y su reinado podría ser uno de luz en medio de la opaca oscuridad. Impulsado por un fervor renovado, Josías se propuso limpiar el templo de ídolos y altares paganos, desafiando con esto el viento del desánimo y restaurando así la fe de su pueblo. La atmósfera del reino cambió. Hombres y mujeres se unieron para ofrecer sacrificios, celebrando la Pascua en unidad, recordando la liberación de sus antepasados de Egipto. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y el fervor colectivo, el reto continuaba. Mientras los días pasaban, resonaban las advertencias de los profetas en los corazones de aquellos que se mantenían indiferentes. Así, Josías, preocupado, envió emisarios a ciudades cercanas, convocando al arrepentimiento y a la restauración de la ley. Aunque algunos respondieron al llamado con promesas de retorno, otros líderes preferían las sombras de los ídolos ante la luz de Yahvé. Una presión de decepción y ansiedad comenzó a pesar sobre el noble rey. Mirando hacia el horizonte, Josías sintió el frío aliento del destino al acecho. Babilonia, un enemigo formidable, se acercaba. Con el corazón herido, cargando una fe que buscaba proteger a su pueblo, el rey se dispuso a enfrentar la batalla en Megido. La tensión en el aire era palpable, y la continuidad de su misión parecía depender de esa confrontación. Pero el costo sería alto. En la batalla que llegó como un voraz león, el rey Josías fue derrotado, perdiendo la vida en una lucha por un reino que había intentado guiar hacia la luz. La noticia de su fallecimiento resonó como un eco de luto, y pronto Judá se vería empujada nuevamente hacia la oscuridad de la desobediencia. Las advertencias de los profetas, que habían sido ignoradas, comenzaron a hacerse realidad, mientras la gloria de Yahvé se desvanecía en el horizonte. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Y así, mientras la historia de Judá se tornaba sombría, los ecos de redención parecían desvanecerse lentamente, dejando detrás un camino de sombras. ¿Podría la fe y la esperanza encontrar un nuevo hogar en los corazones de aquellos que recordaban con cariño a su joven rey?
La historia aún no había terminado, y el misterio de la redención aguardaba despejarse en el plan divino. Mientras el sol se ocultaba tras las murallas de Jerusalén, un aire de tristeza invadía la ciudad. La muerte del rey Josías había sumido a Judá en un profundo y oscuro abismo. La gente se movía en silencio, con rostros marchitos y corazones agitados. Los líderes de la nación, muchos de ellos afligidos por la pérdida de un rey tan justo, comenzaron a discutir entre sí, cuestionándose si el camino de regreso a la luz aún era posible. En medio de esta confusión, el pueblo clamaba por respuestas. Los sobrevivientes de la batalla, quienes habían conocido la valentía de su rey, buscaban a los profetas de Yahvé, deseando consuelo en sus palabras y guía en tiempos de incertidumbre. Pero la voz profética de Dios había estado en silencio, como un eco distante en las colinas de Sión, dejando al pueblo en un estado de desolación espiritual y moral. ¿Cómo podrían tan pronto volver a la senda de la reconciliación con el Dios de sus padres? «Apártalos de la idolatría», susurraban los ancianos de la ciudad, recordando las enseñanzas que el joven rey había promovido. Pero otros, en su desesperación por mantener el poder, llamaban a nuevos ídolos, con la esperanza de aplacar la ira de un Dios que habían evocado con sus prácticas. Los profetas, testigos del quebranto y la rebelión de Judá, contemplaban el escenario con lágrimas en los ojos, sabiendo que las palabras de advertencia a menudo eran ignoradas. En medio de este clamor, un joven sacerdote llamado Hilcías tomó la iniciativa. Recordando las palabras del libro de la ley, que había revivido la fe bajo el reinado de Josías, se plantó en el centro de la plaza, levantando su voz con fervor. «Pueblo de Judá, el Señor ha sido fiel, pero nosotros hemos sido infieles. Regresen a Él con todo su corazón, y Él restaurará nuestra gloria». Las palabras resonaron en el aire, pero muchos todavía se resistían, atormentados por el miedo y la angustia. A través de los susurros de la multitud se escuchó el nombre de Jeremías, el lustro profeta que había estado insistiendo en el arrepentimiento. La gente ansiaba oírle, esperanzados de encontrar la luz en su voz. Cuando finalmente se presentó, su mirada grave hizo que el silencio se asentara como un manto pesado. «Así dice el Señor», proclamó. «Si no escuchan y se vuelven a mí, vendrá sobre esta ciudad el juicio que he decretado. Pero si buscan mi rostro, aún hay esperanza de salvación». Las palabras de Jeremías hicieron eco en los corazones desolados, reavivando la fe que todavía ardía con una llama tenue. Sin embargo, también habían quienes, sintiéndose amenazados por su mensaje, comenzaron a tramar en secreto, intentando silenciar al profeta, como un eco de antiguos días donde el pueblo había ejecutado a los que hablaban la verdad. Mientras los días se deslizaban en la oscuridad, el reino de Judá se fragmentaba. Las tribus comenzaron a mirar a otras naciones, señal de que el quebranto era más que físico. Un desgarro espiritual había calado hondo en las fibras de su identidad. Cada día que pasaba sin respuesta llevó a los corazones a desesperarse aún más. Pero, a través de la neblina de la tristeza, un rayo de luz comenzó a vislumbrarse en la mente de algunos. Las antiguas promesas de Dios recordaban que su amor eterno nunca abandonaría a su pueblo. Y entre suspiros, un pequeño grupo comenzó a volverse hacia Yahvé en súplica, clamando por redención, anhelando que su historia no terminara en fracaso. Ellos soñaban con tiempos de restauración y paz, preguntándose si Dios escucharía su clamor luego de haberles dado tanto, incluso a un rey como Josías. Sin embargo, mientras la nación tambaleaba, una sombra ominosa se acercaba desde el horizonte. La amenaza de Babilonia se intensificaba. Israel, tan cerca de su destrucción, enfrentaba su destino. ¿Sería el despertar espiritual de algunos la chispa para una nueva empatía con Dios? Aquella noche, el cielo brilló intensamente, y el pueblo quedó paralizado mirando la magnificencia que presagiaba algo más grande. Pero un susurro, incluso entre las sombras, pronunciaba un secreto ancestral, sugiriendo que, aunque la espada de juicio estaba al caer, la historia de redención no había sido sellada. Había algo más profundo en el plan de Dios, y con estas palabras resonando en la oscuridad, un nuevo capítulo por escribir aguardaba.
En los días que siguieron, la tensión en Jerusalén se tornó palpable, casi como el aire antes de una tormenta. El pueblo, dividido entre la esperanza y el miedo, buscaba aferrarse a cualquier atisbo de luz, pero la oscuridad parecía crecer con cada amanecer. Las palabras de Jeremías, aunque resonantes y poderosas, comenzaron a ser consideradas con escepticismo por muchos, quienes veían solo desolación a su alrededor. Mientras tanto, un grupo de jóvenes seguidores se reunía en secreto, ansiosos por escuchar los susurros de Yahvé a través del profeta. Entre ellos estaba un joven llamado Baruc, quien había recibido el encargo de transcribir las revelaciones de Jeremías. Baruc se sentaba con una pizarra en su regazo, aguardando cada palabra de su maestro con el fervor de uno que entiende la importancia de lo que se está viviendo. «Escribe esto», decía Jeremías, cada palabra temblando de significado. «El tiempo de nuestra liberación habrá de llegar, pero primero debemos experimentar el purgatorio de nuestro pecado». La ciudad, al borde de la desesperación, empezó a inclinarse a actos de desesperación. Los ídolos que habían sido despojados bajo el rey Josías empezaron a resurgir en las esquinas ocultas. En noches oscuras, los cultos a Baal y Astarté comenzaron a renacer, llevando a las almas atribuladas a ofrecer sacrificios en vano. La idolatría, como un fuego voraz, consumía el corazón de Judá, llenando de tinieblas las promesas de luz que anteriormente se habían puesto en mano de Dios. Una mañana, mientras el sol se filtraba por los prismas de las nubes, Jeremías se dirigió a la plaza pública. Su voz resonó con el peso de una llamada divino. «Oh pueblo de Judá, ¿acaso no ven la destrucción que se acerca? El Señor está dolido por la ingratitud de su pueblo. Arrepiéntanse y el juicio quedará aplacado». La multitud, entre murmullos de desdén y desconocimiento, se atrevió a mirar a su profeta, pero el eco de su voz apenas rompía la barrera del miedo. Baruc, escuchando desde las sombras, se sintió impulsado por el fuego de la convicción. Decidió que batiría sus manos junto con las de los que creían. De este modo empezó a reclutar a quienes deseaban alzar sus voces en un clamor, buscando el favor de Yahvé, rezando por la redención antes que el juicio cayera. Pero el corazón de los líderes estaba endurecido, y su miedo a perder sus privilegios los llevaba a buscar caminos oscuros. Entre susurros, un conspirador conocido como Ahaz buscaba crear oposición a Jeremías, planteando la premisa de que, continuando en sus viejas prácticas, podrían apaciguar la ira de la nación babilónica que ya cernía como una nube oscura sobre Judá. Así, a medida que se acercaba el día de juicio, la voz de Jeremías fue acallada por un lamento. Sabía que faltaba poco para que el cumplimiento de la promesa contra quienes habían desobedecido comenzara. La tensión se palpaba en el aire, mientras la incertidumbre provocaba que muchos se preguntaban si habría un hilo de esperanza entre los escombros de la rebelión. Una noche, bajo un cielo estrellado que parecía pulsar con la ansiedad cósmica, Baruc escribió: «Los días vienen, dice el Señor, en que traeré a mi pueblo de vuelta y les daré un nuevo corazón, uno que anhele mi presencia». Su pluma se detuvo, mientras una luz interior se encendía en su ser. No obstante, las sombras de juicio y la traición seguían aumentándose. Así, en el instante más oscuro, con la espada de Babilonia en el horizonte y el pueblo dividido entre la esperanza y la desesperación, un nuevo susurro se oyó en la noche. «¿Qué tan lejos deben ir para volver a mí?», resonó en la mente colectiva de Judá, y emprendieron una búsqueda por descubrir la esencia de la redención que puede surgir incluso del abismo más profundo.
El pueblo, abrumado por la oscuridad, todavía podía preguntar, ¿qué ve el Señor que no puede ser salvado? La respuesta aguardaba en el silencio, ocultando un secreto que cambiaría no solo el destino de Judá, sino el curso de toda la humanidad. Así llevaba el plan de Dios, siempre un paso adelante, revelando la esperanza en medio del juicio. La noche se extendía sobre Jerusalén, y un denso silencio envolvía cada rincón de la ciudad. Las estrellas, como testigos sombríos, parecían observar mientras la desesperanza se afianzaba en los corazones de los hombres. Baruc, aún atormentado por las visiones que había escuchado de Jeremías, sintió un peso aplastante sobre sus hombros. En su mente resonaban las advertencias del profeta, pero un fuego inextinguible de fe ardía en su interior. «Guarda cada palabra», le había dicho Jeremías en su última reunión, «pues el tiempo de cumplir las promesas de Dios se acerca, pero primero debe atravesarse el túnel de la prueba». Baruc se aferró a aquella instrucción, pues sabía que, aún en la oscuridad, había luz en el camino trazado por el Altísimo. Mientras tanto, las calles de Jerusalén estaban marcadas por un clima de intriga y traición. Ahaz y sus conspiradores se reunían en secreto, planificando estrategias con la esperanza de enfrentar el inminente juicio. Creían que podían anular los decretos de Dios al volver a las antiguas prácticas y prácticas paganas. Con cada ritual idólatra en las sombras se sellaba más el destino de Judá. «¿No pueden siquiera ver el abismo que están cavando?», murmuró angustiado. El eco de su voz se perdió en el aire pesado cuando decidió aventurarse hacia la plaza al anochecer, liderado por su convicción de que cada voz contaba en la contrarrevolución a la iniquidad. Allí, bajo la luz temblorosa de las antorchas, se reunió con aquellos que aún guardaban la fe. Se oyó el murmullo de oraciones mezclados con el viento, una súplica urgente por la intervención de Dios. «Señor», clamaron, «escucha nuestras oraciones, que tu justicia no nos consuma, sino que nos lleve a la luz de tu redención». Sin embargo, entre ellos, las sombras de una traición inminente se cernían. Uno de los jóvenes seguidores fue atrapado al intentar transmitir la verdad al pueblo. «Jeremías miente», decía, «no hay esperanza más que a través de nuestros antiguos dioses». Su traición echó leña al fuego del conflicto. Baruc sintió su corazón palpitar con miedo, el reloj del juicio avanzaba. Días más tarde, en la plaza, Jeremías nuevamente se presentó, su rostro marcado por el sufrimiento. ¿Hasta cuándo seguirán alejándose de Dios? La ira de Yahvé está a punto de desbordarse. No se engañen, el juicio vendrá y la tierra será desolada. Sus palabras reverberaron entre los presentes, pero muchos cerraban los oídos, deseosos de aferrarse a sus ilusiones. Entre tanto clamor, cuando las sombras del juicio se tornaban palpable, Yahvé, a través de una visión nocturna, hizo sorprendentemente escuchar a Baruc. Un mensaje de esperanza surgía del cielo. Los que elijan arrepentirse encontrarán refugio. Un remanente será salvado, y de las cenizas surgirá una nueva creación que nunca perecerá. Baruc, desbordado por una mezcla de temor y asombro, se daba cuenta de que el plan de Dios era más grande de lo que su mente limitada podía comprender. Un nuevo pacto, un nuevo corazón. Las palabras retumbaban en su interior. El sacrificio de una esperanza a través de la desolación se hacía tangible. Mientras su corazón ardía con nuevas vislumbres de promesas, Baruc sintió un frío repentino. Las puertas de la ciudad se cerraban y el momento del juicio se acercaba inexorablemente. Las voces de advertencia se tornaban un eco distante ante el rugido de la inminente caída de Jerusalén. En la penumbra, solo una pregunta permanecía: ¿renacerá el pueblo del desconsuelo que ha sembrado? Nadie sabía aún que muy pronto la respuesta guardaría un eco eterno que resonaría a través de las generaciones. Cuando lo abandonado sea restaurado, incluso aquellos que piensan que ya han caído demasiado bajo encontrarán luz en el camino de regreso al corazón de Dios.
Así, la esencia del plan soberano se iría revelando, un paso tras otro, en la travesía hacia la redención. La ciudad de Jerusalén, envuelta en tinieblas, parecía un símbolo de rebelión y desilusión, mientras el eco de las advertencias de Jeremías resonaba en cada rincón. Baruc, con el corazón henchido de ansiedad y fervor, se encontraba una vez más en la plaza, donde el recuerdo de la fiel comunidad frente a él ardía en su memoria. Los rostros de aquellos que aún permanecían firmes a las promesas hicieron que su fe resplandeciera con renovada intensidad. Sin embargo, algunas miradas se volvían indiferentes, como si el temor de su profeta no les importara. «Escuchad, pueblo de Judá», gritó Baruc, intentando levantar su voz sobre el murmullo del escepticismo que crecía. «El camino de la esperanza aún existe en nuestro medio. El Señor no ha abandonado a los suyos, y en su misericordia nos ofrecerá nuevamente su gracia». Pero las palabras se perdían entre susurros de desdén. Aún así, dentro de su ser, sentía que iba más allá de él. Era un mensajero de lo eterno, un llamado al arrepentimiento. Sin embargo, aquel día trajo consigo una inquietud profunda. Desde el extremo de la plaza, una figura familiar se acercaba. Era el joven traidor, quien finalmente se acercó a Baruc, buscando quizás redención o una oportunidad para un nuevo propósito. «Lo que quieras decirte a ti mismo», comenzó, «no cambiará el destino ya decretado. Buscar la verdad en las promesas del Dios de Jeremías es como perseguir sombras». Baruc, sintiendo la oscuridad que envolvía las palabras del muchacho, se acercó a él, inyectando fervor en su respuesta. «El verdadero juicio no es para aquellos que escuchan la voz de Dios, sino para quienes la cierran. En el arrepentimiento hay esperanza. Escúchame y no te pierdas en la condenación». No obstante, el joven, marcado por el miedo, se giró y se perdió entre la multitud, dejando a Baruc con un creciente sentimiento de pérdida. Esa noche, Baruc se retiró a un rincón apartado de la ciudad, donde el cielo mostraba una cortina de estrellas titilantes. En su interior, un clamor de oración subía con una urgencia renovada. «Señor de los ejércitos, has prometido un remanente. No permitas que el juicio consuma lo que aún puede salvarse. Tus palabras son verdad, así como tus promesas son eternas. Cúbrenos con tu gracia». Mientras Baruc clamaba, una visión lo envió a un profundo silencio. Una luz brillante irrumpió en la oscuridad, y una voz resonó desde lo alto. «¿Te asombras, Baruc? Las puertas se están cerrando, y la noche de la prueba está sobre ti. Pero escucha, no es el fin. Todo está para el propósito de cernir lo que es puro de lo que es vano». «Remanente de mi pueblo», continuó la voz, que parecía contener todas las ansias divinas. «Incluso en medio de la tribulación me recuerdan la potente promesa de restauración. Al final, una nueva gloria se levantará sobre las ruinas, y el lamento se convertirá en un cántico. Proclama allí donde estés, la redención viene a través de la angustia». Revitalizado por la confianza de entender que el juicio no es el fin, sino el umbral a la restauración, Baruc sintió que cada latido de su corazón palpitaba con la certeza del plan de Dios. Dentro de poco, aquellos que yacían en la desolación encontrarían esperanza, y de los corazones quebrantados brotarían ríos de vida. Pero un temor fresco se apoderó de él. ¿Qué de los que se niegan a buscar la luz? ¿Qué pasará con quienes eligen permanecer en la oscuridad? La voz, que todo lo sabe, pareció responderle en su comprensión. «El tiempo de la cosecha se aproxima, Baruc, y les daré una oportunidad para regresar. Algunos elegirán el camino y otros la perdición». Así, el futuro se dibujaba en su corazón no como un laberinto, sino como un sendero iluminado.
lleno de promesas y advertencias. Las sombras no podían silenciar su voz, pues sabía que incluso en medio de una inminente caída, el gran plan de redención ya había comenzado a gestarse. Y mientras Baruch daba un paso hacia la plaza, la fragancia de la fe se mezclaba con la anticipación de lo que estaba por venir. Habrá una restauración que resonará por generaciones. Pronto, el eco de la verdad marcará el regreso al corazón de Dios. No sabía aún que en este proceso grandes propósitos divinos se revelarían, llevando al pueblo de Judá a un destino más allá de su entendimiento. La mañana siguiente, Baruch caminó nuevamente por las calles de Jerusalén, con un fervor que ardía en su pecho. A pesar de la inquietud que lo había visitado la noche anterior, la luz del día parecía traer consigo un nuevo ánimo. Sin embargo, la ciudad no mostraba signos de cambio. Las mismas caras endurecidas por la desilusión lo recibieron, y la atmósfera seguía impregnada de una letanía de desconfianza. Se detuvo en el templo, donde los susurros de oraciones se mezclaban con el silencioso llanto de los corazones atribulados. Al elevar su mirada hacia el altar, recordó la encarnada promesa de Dios a su pueblo. Este lugar será un nombre de gloria, se repetía en su mente, recordando las palabras de Salomón, Primeras Reyes 8:29. Si claman aquí, escucharás desde los cielos. La necesidad de la intervención divina se hacía cada vez más evidente. En esos momentos de reflexión, la voz del joven traidor resonó en la memoria de Baruch como un eco perturbador. Lo que quieras decirte a ti mismo no cambiará el destino ya decretado. Pero, ¿no era el clamor sincero un medio de redención? La conciencia de Baruch se debatía entre la certeza de las promesas de Dios y el desánimo contagioso de su comunidad. Mientras se preparaba para pronunciar unas palabras en el templo, un murmullo se alzó entre la multitud. Un hombre, cubierto de harapos y con ojos inyectados de furia, empezó a acusar a Baruch de provocar la ira de Yahvé con sus mensajes de esperanza. ¿Por qué predicas de una misericordia que no existe?, bramó mientras los murmullos tomaban forma de gritos. Debemos prepararnos para la ruina en lugar de soñar en restauración. Baruch, sintiendo la frustración a su alrededor, hizo un alto y con voz clara declaró: «El juicio está a las puertas, pero aún hay tiempo para el arrepentimiento. No es la destrucción la que desea nuestro Dios, sino el reencuentro con sus hijos». Sin embargo, su palabra, en vez de apaciguar, fue como gasolina en fuego. La ira aumentaba y la multitud, formada por corazones endurecidos, parecía aproximarse a un clímax de violencia. En ese momento, Baruch recordó la visión del día anterior y levantó su mirada hacia los cielos. Le imploró: «Señor, haz que tus palabras sean como aguas que fluyan, que ablanden el corazón de los que han cerrado la puerta a la esperanza». De repente, un silencio sorpresivo se cernió sobre la plaza como una sombra. Baruch sintió que un poder inusual lo abrumaba. En ese instante, una voz, resonante y autoritaria, palabras que parecían salir de lo profundo del cielo, llenó el espacio. «Yo soy el que dirige la historia, y ni un solo cabello se caerá de la cabeza de mis fieles sin mi conocimiento». Existía un poder en la voz que paralizaba a todos. Sus corazones temblaron y muchos recayeron a tierra. La multitud enmudeció, temiendo la presencia del Altísimo. Baruch, casi abrumado por la gloria de aquel momento divino, comprendió que la confrontación no era solo contra él, sino una batalla cósmica por el corazón de Judá. En aquella calma extraordinaria, comprendió que el tiempo de intervención estaba próximo. «Así como mi pueblo ha probado la amargura del exilio por su desobediencia», continuó la voz, «pronto se alzarán desde la ceniza.
Un nuevo pacto se establecerá, y en sus corazones escribiré mi ley. La promesa de un nuevo comienzo reverberó en su espíritu. De vuelta entre la multitud, Baruc miró a los rostros que lo rodeaban. Había una mezcla de miedo y asombro. En aquel momento fue claro que la humanidad intacta podía desplazarse de la indignación a la redención en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, en el fondo de su alma, una pregunta persistente lo atormentaba. ¿Quién de ellos realmente responderá a este llamado divino? ¿Acaso el corazón de este pueblo se volverá hacia su Dios o se quedará estancado en la incredulidad? Así, la historia de Judá se hallaba en una encrucijada, al borde de un cambio trascendental. Todo estaba preparado para que el plan soberano de Dios se manifestara en su plenitud. Y mientras Baruc compartía la visión de un futuro restaurado, sabía que una transformación era inminente. Pero aún quedaba más por revelarse. La pregunta permanecía en el aire. ¿Quién se levantará y tomará el camino de la redención? ¿Y quién permanecerá en el desierto de la negación? La respuesta estaba muy cerca, pero el gran misterio de la voluntad divina seguía aguardando a manifestarse. Con el eco de la voz divina aún resonando en sus corazones, la multitud comenzó a levantarse, aturdida pero llena de una inquebrantable esperanza. Baruc, sintiendo la tensión en el aire, se sintió impulsado a continuar. Con una voz que, aunque temblorosa, llevaba el peso de la fe, dijo: «El Dios de nuestros padres no ha olvidado a su pueblo. Es en la ruina donde la restauración se forja, y es en lo bajo donde nuestras almas se elevan hacia Él». El pueblo lo miraba con ojos distintos, comenzando a vislumbrar la posibilidad de un cambio. En esos momentos vulnerables, un murmullo de alabanza comenzó a brotar entre algunos. Era como si la presencia de Yahvé estuviera haciendo brotar un manantial en medio del desierto. Los murmullos se convirtieron en clamores de adoración, mientras algunos se postraban, tocando el suelo, con lágrimas fluyendo por sus mejillas. Entre esos visitantes había un anciano, un hombre sabio que había experimentado el peso de la historia de Judá. Levantándose con esfuerzo, miró a Baruc y exclamó: «Hijo de los profetas, así dice el Señor. ¿Has visto cuán quebrantada está mi novia? Esta es la hora de la intervención, el tiempo para derramar mi gracia sobre aquellos que claman a mí». Las palabras del anciano se sumaron a la atmósfera electrificada, haciendo eco de una verdad antigua. Baruc sintió el fuego del Espíritu fluyendo, sus pensamientos se elevaron. «Conviértanse de sus caminos pervertidos, y yo los sanaré», resonó en su mente con la misma certeza que el viento sopla entre los árboles. Era claro que la respuesta a la pregunta que lo atormentaba comenzaba a formarse en el corazón de muchos allá presentes. Mas no todos compartían del mismo ánimo. El hombre enojado que había desafiado a Baruc no se calmó. Se abrió paso entre la multitud y en un gesto de desprecio gritó: «Nos han traído a una desilusión, y volveremos a caer si nos aferramos a esta esperanza vacía. El juicio es inevitable». Sus palabras golpearon como un trueno, sacudiendo el renovado fervor de algunos, llevándolos nuevamente al temor y la incredulidad. Sin embargo, Baruc, confiando en la promesa de Dios, avanzó hacia el altar. «La promesa de la redención es real, y este lugar será restaurado», declaró. Entonces alzó sus manos hacia el cielo. «Así como el portador del anillo de sello en tiempos antiguos, así deseo ser yo, un mensajero de promesas. El desgaste del tiempo está a punto de concluir, y un nuevo amanecer se revelará ante nosotros». La veneración y la incertidumbre coexistían en el templo, pero a medida que Baruc seguía hablando, las palabras de esperanza comenzaron a prevalecer, como luz que se abre camino entre las sombras. A través de su voz, la gente empezó a recordar las palabras de Jeremías:
porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Mientras la multitud se unía en una conversación de redención, Baruc sintió que el viento celestial soplaba más fuerte, trayendo con él las promesas del Altísimo. La atmósfera de desconfianza empezaba a disiparse, dando paso a una mezcla de fe e incertidumbre. Baruc sabía que debía ser paciente, pues la transformación del corazón no era tarea sencilla. Allí, rodeado de la multitud, comprendió que la cruzada no se ganaría solo con palabras, sino con un dolor intenso de oración e intercesión. En ese momento, una nube de gloria pareció cubrir el templo, y todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Un destello de luz sobrenatural rompió la continuidad del tiempo, y una voz profunda resonó nuevamente. He aquí, yo prometo a mi pueblo que la gloria de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz. Ageo 2:9. Baruc sintió un sobresalto en su espíritu. Había llegado el tiempo de actuar, de confrontar la duda y la incredulidad. Con el pueblo de Judá ante él, Baruc sabía que el plan soberano de Dios estaba tomando forma. Pero, ¿quiénes serían sus aliados en esta misión sagrada? La pregunta aún flotaba en el aire, como un misterio esperando ser resuelto. ¿Acaso están dispuestos a dejar atrás su incredulidad y abrazar la redención? La espera de la respuesta era palpable, y el cielo mismo parecía contener la respiración. La multitud se encontraba en un tenso silencio, con corazones palpitantes y miradas ansiosas, ansiosos por comprender el futuro que se gestaba. Baruc, sintiendo la desesperación y la esperanza entrelazadas en el aire, resolvió que este era el momento de un llamado firme a la fe. Se plantó firme, con las manos elevadas y la voz resonante. El Señor nos ha traído a este lugar no para condenarnos, sino para restaurarnos. Recuerden las palabras de sus antepasados. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Las palabras de Baruc, impregnadas de la autoridad de los antiguos profetas, comenzaron a abrir brechas en la dureza del corazón de algunos. Poco a poco, varios comenzaron a inclinarse, no ante el temor del juicio, sino en un acto de sometimiento hacia la redención prometida por el Altísimo. Las lágrimas de arrepentimiento brotaron como manantiales, uniendo su dolor y su deseo de volver a la comunión con su Dios. En medio de esta conmoción, el anciano que había hablado antes se unió a Baruc, sus ojos brillando con una luz que parecía venir del mismo cielo. «Escuchen, pueblo de Judá», clamó con voz temblorosa, «no están solos en esta jornada. Cada oración elevada a las alturas es un eco que el cielo escucha. Recordad la promesa hecha a nuestros padres, como Dios le dijo a Moisés, «Yo estaré con vosotros y os haré milagros». Éxodo 3:17. Las voces fervorosas resonaron, mezclándose con el clamor del anciano. Sin embargo, aún había ecos del escéptico que habían escuchado antes. Su sombra se alzaba entre la multitud como un vestigio de incredulidad. ¿Por qué deberían tener fe en un Dios que los ha dejado caer en la miseria? ¿Acaso ha pasado por alto nuestras transgresiones? Los murmullos crecían, creando un halo de duda que resistía. El anciano, desafiando ese espíritu de incredulidad, se volvió hacia Baruc. «Hijo, es en este momento que necesitamos recordar la fidelidad del pacto. No se encuentra en nuestra perfección, sino en la soberanía de Dios. Su mano está extendida, y aunque a veces parece lejana, Él nunca nos ha repudiado». Estas palabras calaron hondo en el corazón de Baruc. Él sabía que la batalla no sería solo de palabras, sino de proclamaciones de fe que transformaran la atmósfera.
Mientras la tensión aumentaba, una brisa suave recorrió el templo, impregnando el aire de fragancias que evocaban la presencia divina. Baruch percibió cómo los corazones comenzaban a ser quebrantados, la incredulidad cediendo terreno a la fe. Rendidos ante Él, experimentaremos su fidelidad y veremos cómo cambiará nuestra suerte, afirmó con convicción. Mientras los corazones eran transformados, el cielo se oscureció de repente, y un profundo silencio se asentó como un velo. Todos miraron hacia arriba, al tiempo que una nube gris, opaca como el pecado, cubría la claridad que habían sentido. Una voz resonó en el espacio vacío, grave y potente. «Escucha, pueblo mío, no hay redención sin juicio, no hay restauración sin el quebrantamiento del corazón». El murmullo de confusión y temor atravesó la multitud. Baruch palpitaba, sintiendo el poder y la majestad de la advertencia que suspendía el aire. Este no era solo un momento de expectación, era un llamado. Preparémonos para enmendar nuestros caminos, pues el tiempo de la gracia es ahora, pero no permanecerá. Conviértanse, porque así dice el Señor, la temporada de cosecha y de juicio se acerca. Mientras el miedo se entrelazaba con la esperanza en la multitud, Baruch se dio cuenta de que el camino de la redención requeriría resistencia y unidad. La lucha no solo era contra el enemigo externo, sino contra la incredulidad que florecía en su propio seno. ¿Responderán al llamado del Creador o permanecerán atrapados en su desconfianza? El tiempo avanzaba y Baruch sentía que un momento crucial se avecinaba. Los corazones de Judá estaban en una encrucijada, y la respuesta determinaría no solo su destino, sino también el futuro de la nación. En su interior una pregunta resurgía: ¿qué hará el Señor en esta hora? ¿Qué maravillas están por manifestarse en medio de su pueblo quebrantado? El cielo parecía responder, y la atmósfera se llenó de promesas. Justo cuando la tensión alcanzaba su cúspide, un nuevo destello de luz brilló en el horizonte, como una señal de que el Creador estaba a punto de revelarse en su soberanía. Así, con la expectativa latente de lo que estaba por venir, el pueblo se enfrentaba a la oportunidad más gloriosa de su historia. En medio de la creciente tensión que envolvía a la multitud, la voz del anciano resonó entre las paredes del templo, llenando los corazones de los congregados con la promesa de esperanza. Pueblo de Judá, el corazón de Dios se mueve entre nosotros, en busca de quienes le anhelan sinceramente. No hay abismo tan profundo que su mano no pueda alcanzar. Aún en nuestra oscuridad, su luz brilla con mayor intensidad. Las palabras se posaron como un bálsamo sobre las almas afligidas. Sin embargo, la sombra de la duda continuaba acechando. El escéptico que había hablado antes tomó la palabra una vez más, con un tono provocador que quería desbaratar el momento de fe. Hablas de luz, anciano, pero el camino que hemos recorrido está lleno de iniquidad. ¿Quién puede esperar que Dios escuche la voz de un pueblo rebelde que ha olvidado su nombre y su ley? Sus palabras fueron como arena arrojada al fuego, avivando la incertidumbre de la multitud. Baruch sintió cómo su corazón se encogía. La tentación de claudicar ante las voces de la desconfianza amenazaba con apoderarse de él. Pero en ese instante de incertidumbre recordó las Escrituras y la promesa que el Señor había hecho a su pueblo. Así dice el Señor: si mis pueblos se humillan y buscan mi rostro, yo les responderé. 2 Crónicas 7:14. ¿Acaso no veis, pueblo mío, que cada uno de nosotros es parte de este tejido de la fe? Dios no quiere que lo sigamos en perfección, sino en entrega.
reconozcamos nuestras faltas. Mientras declaraba estas palabras, la atmósfera comenzó a cambiar. La brisa que había soplado antes ahora se volvía un viento fuerte, como si la misma esencia del cielo estuviera descendiendo sobre ellos. Las miradas, llenas de miedo, comenzaron a suavizarse y a mirar hacia adelante. La fe empezaba a florecer cuando, de pronto, un rayo iluminó la nube que cubría el cielo. Aquella luz penetró los corazones endurecidos y las almas confundidas. «Escuchad, pueblo», dijo Baruc con ardor retenido. «Este es el momento que nos fue prometido, un tiempo para renacer. Si de veras volvemos al Señor, nos dará un nuevo nombre. Él no nos ha olvidado». La multitud comenzó a murmurar, un susurro que crecía a medida que los corazones se reunían en un mismo clamor. Justo cuando la unión parecía solidificarse, la voz resonante del anciano rompió de nuevo el silencio. El juicio puede parecer inminente, pero en cada juicio hay un camino hacia la redención. Dios se regocija en perdonar y asumir las cargas que llevamos. Nadie será rechazado con un corazón contrito y humilde. Salmo 51:17. Baruc sintió que el Espíritu de Dios lo guiaba. La fe colectiva empezaba a elevarse. Las manos se levantaban hacia el cielo en un gesto de rendición y anhelo. La multitud respondía, sumergiéndose en oraciones y súplicas, uniendo sus voces en un clamor sincero por la restauración. Sin embargo, mientras el fervor aumentaba, la nube oscura de juicio continuaba acechando sobre ellos. Justo cuando cada corazón comenzaba a latir en armonía, un temblor repentino recorrió el templo. No era solo un pulso de la tierra, sino un movimiento que parecía venir directamente del trono celestial, como una advertencia ominosa. «Prestad atención», gritó Baruc con su voz resonando poderosamente. «El tiempo de la gracia que sentimos es real, pero no permanecerá mucho tiempo. La visión de Juan se acerca, donde cada uno será juzgado según sus obras. No dejemos que el miedo ciegue nuestra fe». A medida que concluía su proclamación, una luz aún más intensa emergió del fondo del templo, revelando un fuego que danzaba con una pureza celestial. Este fuego, que simbolizaba la presencia de Dios, comenzó a consumir los desechos espirituales que había entre el pueblo. «¿Qué hacer ahora?», murmuró alguien a su lado, incrédulo ante la maravillosa escena. Pero Baruc, con los ojos fijos en la luz que iluminaba el lugar, sintió que algo más grande que ellos estaba en juego. «Pueblo de Judá, está claro, solo el arrepentimiento nos conducirá hacia la liberación y el renacer. Que este fuego purifique nuestro corazón, que sea el inicio de algo nuevo». Aquel instante, culminante en peligro y promesa, resonó en Baruc y la multitud. Se encontraban ante una decisión vital: dar un paso adelante en fe y arrepentimiento, o retroceder en la oscuridad de la duda. En lo más profundo de su ser, Baruc supo que un cambio inminente se acerca, como un eco de la voz de Dios en sus corazones. La respuesta del pueblo no solo definiría su destino inmediato, sino el futuro de toda una nación. Y en ese clamor, un nuevo gancho se reveló. «Porque así dice el Señor, no solo os restauraré, sino que traeré sobre vosotros un nuevo pacto, en el que todos conocerán mi nombre». ¿Están listos, pueblo de Judá, para aceptar el cambio que viene? El aire en el templo vibraba con una mezcla de temor y anticipación. Las palabras de Baruc reverberaban en las mentes de los congregados. «No solo os restauraré, sino que traeré sobre vosotros un nuevo pacto». Estas promesas de Dios comenzaban a desatar una nueva esperanza en los corazones atribulados del pueblo de Judá. La imagen del fuego divino consumiendo la iniquidad resonaba en su interior, y en ese mismo instante muchos comenzaron a sentirse llenos de un nuevo latido de fe. «Este es el momento de rendirnos ante el Creador», clamó Baruc con fervor renovado.
Aquella convicción encendía el espíritu de su pueblo. Unos rostros aún marcados por el dolor de la pérdida, otros adormecidos por la incredulidad, todos ahora enfrentando un nuevo amanecer. Se alzaban manos temblorosas, sistiéndose a caer de rodillas ante el altar, susurrando súplicas y clamor a Yahvé, uniendo sus corazones rotos en busca de redención. Sin embargo, de entre la multitud, la figura del joven escéptico se recortaba con todo su rencor. ¿Cómo puede esperarse que Dios haga un nuevo pacto con un pueblo que ha manchado su gloria? ¿Acaso no sabemos que estamos condenados por nuestra desobediencia? Su voz, cargada de duda, interrumpió el fervor creciente, poniendo de manifiesto la lucha interna que embargaba a muchos. Pero el anciano, quien había compartido sabiduría divina junto a Baruc, se volvió hacia el joven con una mirada profunda y compasiva. La historia de nuestra redención no termina en el juicio, hijo. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. La historia que leemos está impregnada de gracia, incluso cuando con nuestras manos nos hemos enterrado en el lodo de la iniquidad. Mientras el anciano hablaba, una brisa sutil recorrió la sala, trayendo consigo un susurro de lo alto. Las palabras de Baruc y del anciano habían roto las cadenas de desconfianza. Lentamente, algunos comenzaron a llorar. Las lágrimas de arrepentimiento caían como lluvia en tierra seca. «Nosotros somos el pueblo de la promesa», exclamó Baruc, «y el Dios de nuestras generaciones no nos ha desechado». Así, la multitud comenzó a unirse, cantando himnos de esperanza, mientras un coro de voces resonaba en el aire. Baruc sintió que el Espíritu se movía poderosamente entre ellos. Una luz resplandeciente brillaba sobre el altar, y muchos comenzaron a prostrarse, sintiendo su necesidad de él. Se daba un paso hacia la reconciliación, un acto simbólico, un regreso que se sellaba con el eco de las antiguas promesas. De repente, un trueno resonó en el cielo, atronando el templo. Baruc levantó la vista, viendo relámpagos que rasgaban el cielo oscuro. La presencia de Dios comenzaba a hacerse aún más tangible. La muy esperada voz divina se escuchó de nuevo. «Yo estaré con ustedes, como siempre lo he estado, y no les dejaré que caigan en desconsuelo». Los corazones se inundaron de una alegría que desbordaba el temor, pero a la vez traía consigo el peso de la responsabilidad. Las palabras resonaban. «Pero aún así, el juicio debe cumplir su curso. La purificación es necesaria, pueblo mío. De la ceniza ven un nuevo comienzo, un nuevo pacto de amor que transformará no solo a Judá, sino al mundo entero». La transformación de los corazones en el templo no solo garantizaba el perdón de Dios, sino que también apuntaba hacia un futuro distante donde la promesa de un Mesías se despliega. Los murmullos comenzaron a alcanzar la previsión de un liberador, aunque no todos comprendían aún el significado completo de ese nuevo pacto. Mientras la oscuridad se disipa por el clamor de adoración, Baruc sintió que un hecho más grande comenzaba a gestarse entre ellos, un purgatorio del espíritu que traía consigo una cosecha abundante. Sin embargo, la lucha no había terminado. «Aún hay más camino por recorrer», proclamó Baruc con voz firme, «y una verdad que se revelará con el tiempo». Con un nuevo sentido de urgencia, él sabía que la senda de la redención estaría marcada por pruebas y tribulaciones. Las palabras que había recibido de Dios estaban en juego. La pregunta latente en la atmósfera persistía. ¿Quién tomará el camino de la fidelidad y buscará la luz que se avisora? ¿Quién se levantará y permanecerá firme en el nuevo pacto que está a punto de ser revelado? Las sombras aún acechaban, pero el pueblo aún podía vislumbrar la luz del cumplimiento en el horizonte. Mientras el cielo se oscurecía, una nueva pregunta resonó en el aire, un gancho provocador que anunciaba la continuidad del plan soberano del Altísimo. ¿Estás preparado, pueblo de Judá, para abrazar no solo la redención, sino también el llamado a estar en la vanguardia de un nuevo comienzo que resonará a través de los siglos?
La historia de la salvación aún se dibujaba en las páginas del tiempo, y cada corazón latía ahora como parte de un todo, reclamando su herencia divina.